Sostenía una daga de obsidiana a centímetros de su pecho. La hoja temblaba en mi mano, no por miedo, sino por pura y cristalina furia. Lucius Vorak, el soberano de hierro, el rey alfa de Etelgard, estaba encadenado al suelo de mi propia cabaña, y aún así, todo mi cuerpo me gritaba que huyera. El vínculo era una serpiente enroscada en mi estómago, apretando, quemando, suplicando que no lo hiciera, pero mi mente recordaba. Mi mente siempre recordaba. Sus ojos dorados me miraban con esa confusión que yo odiaba. Él no me conocía. No sabía que me había destrozado 18 meses atrás, que había desgarrado mi espalda con sus garras, que me había llamado criatura inmunda mientras yo sangraba en el suelo de mármol del salón del trono. Él no sabía nada. Y la peor parte, la parte que me enloquecía de rabia, podía ver en sus ojos que algo dentro de él luchaba por recordar. Alguna chispa enterrada bajo capas y capas de magia negra intentaba alcanzar la superficie. ¿Vas a matarme?, preguntó. Su voz era grave, ronca, y sentí cada sílaba reverberando en mi médula. Su olor invadía mi espacio, cenizas y lluvia fría, y tuve que morderme el interior de la mejilla para no ceder al impulso insano de acercarme, de tocar, de curar aquello que estaba roto en él, aunque él me hubiera roto primero. Debería, dije, y mi voz salió firme, fría, controlada. Todo lo que no sentía por dentro. No sabes lo que hiciste. No sabes quién soy. Algo cruzó su rostro. Una sombra de dolor. Sé que eres importante, susurró, y las cadenas de metal estelar tintinearon cuando intentó moverse. Mi lobo está aullando. Dice que necesito protegerte. Pero no puedo recordar por qué. Fue en ese momento que oí el llanto. Mortos despertó en la habitación de al lado, y el sonido agudo de mi hijo cortó el aire como un rayo. Vi los ojos de Lucius abrirse de par en par, su cuerpo entero tensándose como la cuerda de un arco. Lo sintió, incluso bajo la maldición, incluso con la mente destrozada, sintió su sangre en el llanto de ese niño. Y supe, en ese segundo terrible e inevitable, que todo estaba a punto de cambiar. Si quieres saber cómo llegué hasta ese momento imposible, con una daga en la mano y el padre de mis hijos encadenado a mis pies, dale a me gusta y suscríbete al canal. Comenta aquí abajo. ¿Desde dónde escuchas mi historia? Ven conmigo. Esta historia es mía, pero ahora es tuya también. Déjame llevarte al principio, a la noche en que todo se hizo pedazos. 18 meses antes, el baile de la luna negra. Nunca me había sentido tan hermosa en la vida. El vestido que Lucius había mandado a hacerme era de seda color marfil, con bordados plateados que parecían constelaciones. Cuando me miré al espejo antes de bajar al salón, casi no me reconocí. Elicia Silander, la escriba sin lobo, la chica que pasaba los días copiando decretos antiguos y fingiendo ser invisible, llevaba un vestido digno de una reina. Pero no era el vestido lo que me dejaba sin aliento. Era la certeza de lo que significaba esa noche. Lucius iba a presentarme ante la corte. Iba a anunciar que yo era suya, su compañera predestinada, su luna. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en mi garganta. Bajé las escaleras de piedra del castillo Vorak Ciudadela, con las piernas temblándole, sujetando el dobladillo del vestido para no tropezar. El castillo estaba transformado. Antorchas de llama azul iluminaban los pasillos, y el olor a incienso de pino y especias oscuras flotaba en el aire. Música provenía del salón principal, violines y tambores en un ritmo hipnótico que hacía hormiguear mi piel. Cuando llegué a la entrada del gran salón, me detuve, respiré hondo. Al otro lado de esas puertas dobles de roble negro estaba mi futuro. Estaba el hombre que lo había cambiado todo, Lucius. Aún recordaba la primera vez que él me vio de verdad, no como la escriba silenciosa en el rincón de la biblioteca, sino como mujer, como compañera. Había sido 3 meses atrás, durante un eclipse lunar. Él había entrado en la biblioteca buscando un mapa antiguo, y nuestros ojos se encontraron por casualidad. Lo sentí, ese tirón imposible de ignorar, como si una cuerda invisible se hubiera enrollado alrededor de mi pecho y me estuviera arrastrando hacia él. El vínculo. Él también lo sintió. Lo vi en sus ojos dorados, en la forma en que se detuvo a mitad del paso, en la forma en que su respiración cambió. «Tú», había dicho,
y la palabra sonó como una oración y una maldición al mismo tiempo. Desde entonces, todo había sido un torbellino secreto. Encuentros nocturnos en los jardines del castillo, conversaciones susurradas sobre sueños y miedos. Él me contó sobre la presión del consejo para que se casara con alguien de linaje noble. Yo le conté cómo era crecer sin lobo, siempre al margen, siempre menos. Y entonces él me besó bajo las estrellas y dijo que nada de eso importaba, que yo era suya y él era mío, y que enfrentaría al consejo entero si era necesario. Esta noche era la prueba. El baile de la luna negra se celebraba una vez cada 10 años, y era la ocasión más importante del calendario real. Todos los lores de las casas nobles estarían presentes, todos los miembros del Alto Consejo. Y Lucius eligió esta noche para reclamarme públicamente. Las puertas se abrieron. El salón era deslumbrante. El techo abovedado parecía el cielo nocturno, pintado de azul oscuro profundo con estrellas plateadas. Candelabros de cristal negro colgaban como lágrimas congeladas, reflejando la luz de los cientos de velas. El suelo de mármol blanco y negro formaba un patrón de ajedrez que se extendía hasta el trono elevado al final del salón. Y allí estaba él. Lucius Vorak estaba de pie junto al trono, vistiendo una armadura ceremonial hecha de ese metal extraño y oscuro que nadie sabía nombrar. Sus cabellos negros caían sueltos hasta sus hombros, e incluso a la distancia podía ver el brillo dorado de sus ojos. Mi estómago se anudó. Era hermoso de una manera aterradora, como una tormenta a punto de desatarse. Cuando me vio, algo cruzó su rostro. Alivio, deseo, determinación. Descendió los escalones del trono y comenzó a caminar hacia mí. La música se detuvo. Todas las conversaciones cesaron. Sentí el peso de cientos de miradas sobre mí, curiosas, juzgadoras, hostiles. Yo era nadie, una escriba, sin lobo, sin linaje. Yo no pertenecía a ese lugar. Pero Lucius llegó hasta mí y extendió la mano. Elicia, dijo bajo, solo para mí. Estás preciosa. Puse mi mano en la suya y la sensación fue eléctrica. El vínculo cantó entre nosotros, cálido y vivo e imposible de negar. Me acercó más, y juntos caminamos por el salón hacia el centro. Yo intentaba mantener la cabeza alta, pero podía sentir los susurros comenzando. Podía sentir el desprecio de Lady Seraphine Bael, la desconfianza de Lord Kieran Ashwood, la rabia fría de alguien que no podía identificar. Lucius me llevó hasta el centro del salón de ajedrez, justo bajo el candelabro más grande. Se giró hacia la multitud y su voz resonó, profunda y firme. Miembros del Alto Consejo, lores y ladies de Etelgard, hoy atestiguen. Esta mujer es Elicia Sealander, y ella es mi compañera predestinada. El vínculo nos ha elegido, los dioses antiguos nos han marcado, y yo la reclamo como mi luna, ante todos ustedes. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, peligroso. Entonces una voz cortó el aire, tranquila, educada, venenosa. Mi rey, con todo respeto, esto es inaceptable. High Lord Baltasar Stririx emergió de la multitud. Era alto, de hombros anchos, con cabello canoso peinado hacia atrás y ojos que parecían piedras de río, fríos y sin fondo. Vestía túnicas de terciopelo rojo oscuro, y había algo en él que me hacía querer retroceder, algo incorrecto. A su lado venía una mujer, Lady Carmilla Stririx, su hija. Había oído hablar de ella, pero nunca la había visto en persona. Era pálida como la leche, con cabello negro cayendo en ondas perfectas y labios demasiado rojos. Hermosa, pero de una manera perturbadora, como una muñeca de porcelana que sabes que cobrará vida y te matará mientras duermes. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo allí dentro que me heló. Hambre, posesividad, odio. ¿Inaceptable?, repitió Lucius, y su voz tenía un borde de advertencia. Elige tus próximas palabras con cuidado, Baltasar. El vínculo es sagrado, mi rey. Nadie lo discute, dijo Baltasar, abriendo las manos en un gesto de falsa conciliación. Pero una luna necesita aportar fuerza al reino, linaje, poder. Esta chica no tiene lobo, no tiene familia de importancia. Ella es inadecuada. Sentí la humillación quemar mi rostro.
Él tenía razón. Yo era todo eso, inadecuada, débil, indigna, pero la mano de Lucius apretó la mía con más fuerza. Ella me tiene a mí, dijo, y la autoridad alfa en su voz hizo que la mitad del salón inclinara la cabeza involuntariamente. Y eso es más que suficiente. Claro, claro, dijo Baltazar rápidamente, pero había una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca. Quizás deberíamos brindar por la felicidad de la pareja. Carmilla, querida, los vinos. Carmilla se movió con gracia fluida, tomando 2 copas de cristal de una bandeja que sostenía un sirviente. El líquido dentro era rojo oscuro, casi negro. Le ofreció una copa a Lucius, y luego me extendió la otra a mí. Cuando nuestros dedos se tocaron por un segundo, sentí algo helado recorrer mi brazo. Un escalofrío de puro terror. Sus ojos se encontraron con los míos, y ella sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Por la felicidad eterna, dijo suavemente. Lucius levantó su copa. Por mi compañera. Él bebió. Yo levanté mi copa también, pero antes de que pudiera beber, Carmilla inclinó la cabeza ligeramente y comenzó a murmurar algo. Las palabras eran bajas, rápidas, en una lengua que yo no reconocía. Nadie más parecía escuchar. La música había comenzado de nuevo. Las conversaciones se habían reanudado, pero yo oía y sentía. El aire se volvió pesado, denso. Había un zumbido, como de insectos, creciendo en el borde de mi audición. Lucius parpadeó. Sacudió la cabeza como si estuviera mareado. «¿Lucius?», dije despacio, dejando mi copa sin beber. «¿Estás bien?». Él me miró, y por primera vez desde que nos conocimos, vi algo en sus ojos dorados que no era amor. Era confusión, desorientación. «Yo…», comenzó, pero se detuvo. Frunció el ceño. Me miró de nuevo, esta vez mirándome de verdad, como si me estuviera viendo por primera vez, y lo que vi en su rostro me destruyó. Asco. «¿Lucius?», repetí, y mi voz tembló. El vínculo estaba gritando dentro de mí, diciendo que algo estaba terriblemente mal. Dio un paso hacia atrás, luego otro. Su respiración era rápida, irregular. «¿Qué eres?», susurró, y las palabras salieron como una acusación. «¿Qué me hiciste?». Yo no hice nada», dije, y las lágrimas comenzaron a quemar mis ojos. «Lucius, soy yo. Soy Elicia». «No», dijo, y su voz se elevó, resonando por el salón. La música se detuvo de nuevo. Todos miraron. «No eres real. Eres algún tipo de truco, alguna maldición». Estaba viendo algo que no era yo. Me di cuenta de eso cuando vi el horror genuino en su rostro. La magia había distorsionado su percepción. Carmilla la había distorsionado. «¡Mi rey!», dijo Baltazar en voz alta, y había falsa preocupación en su tono. «¿Lo ve?». La criatura intentó embrujarlo. «Ella es peligrosa». «No», supliqué, extendiendo la mano hacia Lucius. «Por favor, soy yo. Me conoces. Me amas». Cuando mis dedos tocaron su brazo, Lucius explotó. Rugió, un sonido de pura furia animal, y me agarró por los hombros. Sentí las garras salir, rasgando la seda del vestido, encontrando carne. El dolor fue instantáneo y brutal. Me giró con fuerza, y las garras descendieron por mi espalda, abriendo mi piel desde la nuca hasta la cintura. Grité. Un grito que desgarró mi garganta. «¡Lárgate de mi vista, criatura inmunda!», bramó, y me arrojó al suelo de mármol. Caí con fuerza, y el sabor a sangre llenó mi boca. Tumbada allí, sangrando, temblando de dolor y shock, miré hacia arriba. Vi a Lucius mirándome fijamente con esos ojos dorados llenos de odio. Vi a Carmilla detrás de él, sonriendo. Vi a Baltazar observando con fría satisfacción. Nadie se movió para ayudarme. Nadie dijo nada. Yo no era nada para ellos. Menos que nada. Logré levantarme, tambaleándome. Mi visión estaba borrosa por las lágrimas y el dolor. La sangre escurría por mi espalda, empapando lo que quedaba del vestido. Cada respiración era agonía, pero me moví. Caminé. Corrí por los pasillos del castillo, dejando un rastro rojo detrás de mí. Corrí hasta las puertas, hasta el puente, hasta el bosque susurrante que estaba más allá de las murallas. Mis pies descalzos se hundían en la nieve fría, pero no lo sentía. No sentía nada más que el dolor en mi espalda
y el vínculo haciéndose añicos dentro de mi pecho como cristal roto. Lucius no vino tras de mí. Nadie vino. Me desplomé en la nieve bajo los árboles antiguos, sangrando y llorando, y fue allí donde entendí la terrible verdad. Estaba sola, completamente sola, y estaba embarazada. Lo supe hacía solo 2 días. Aún no se lo había dicho. Iba a contárselo esa noche, después del anuncio, cuando estuviéramos a solas. Iba a ver su rostro iluminarse de alegría. Ahora nunca lo vería. Puse la mano en mi vientre, donde crecía una vida minúscula, e hice una promesa silenciosa. Sobreviviría. Por ellos. Por los bebés. Me volvería fuerte. Me volvería peligrosa. Y un día, de alguna forma, haría que todos pagaran por lo que me habían quitado. La nieve siguió cayendo, cubriendo mi sangre, cubriendo mi dolor, cubriendo a la chica que había sido. Cuando amaneció, Alicia Seilander, la escriba sin lobo, estaba muerta. Y en su lugar, algo nuevo comenzó a nacer. 18 meses después, estaba de pie en la cima de la torre de vigilancia de Hollow's End, observando la línea de árboles. El viento frío de la mañana tiraba de mi cabello plateado hacia atrás, y lo dejé. Me gustaba la sensación. Me recordaba que estaba viva, que había sobrevivido. Hollow's End no era gran cosa cuando llegué aquí embarazada, sangrando y medio muerta. Eran solo ruinas. Restos de una antigua fortaleza que había sido abandonada después de alguna guerra olvidada. Paredes derrumbadas, torres rotas, fantasmas de un pasado que nadie recordaba ya. Pero yo vi potencial, vi refugio. Los primeros meses, fuimos solo yo y el bosque. Cazaba con trampas que aprendí a hacer observando a los guardias del castillo cuando era niña. Bebía agua de un arroyo helado que corría cerca de las ruinas. Dormía en un rincón protegido del viento, envuelta en pieles de conejo que yo misma había preparado. Mi vientre crecía, y con él crecía mi determinación. No iba a permitir que mis bebés nacieran en un mundo donde yo era débil. Así que entrené. Todos los días. Hice un tosco arco de madera de tejo y flechas con puntas de piedra afilada. Practiqué hasta que mis dedos sangraron, hasta que pude acertar un blanco a 50 pasos. Aprendí a moverme en silencio por el bosque, a leer rastros, a oler el peligro en el aire. Y cuando los bebés nacieron, en medio de una tormenta de nieve, sola en esa cabaña de piedra fría, algo en mí cambió para siempre. Mortos salió primero, pequeño, furioso, berreando como un guerrero. Mircalla vino después, tranquila y observadora, con esos ojos imposibles, uno violeta como los míos, uno dorado como los de él. Los miré, ensangrentada y exhausta, y supe que mataría a cualquiera que intentara hacerles daño, a cualquiera, incluyendo a su padre. Después del nacimiento de los gemelos, otros comenzaron a aparecer. Rogues, exiliados, lobos sin manada, rechazados por sus familias o huyendo de alfas tiranos. Oyeron rumores de un santuario en las ruinas de Hollow's End, un lugar donde nadie preguntaba de dónde venías o qué habías hecho. Los acepté, pero dejé las reglas claras desde el principio. Aquí todos trabajaban, todos luchaban, todos se protegían mutuamente, y quien rompiera esas reglas lidiaba conmigo. Ahora éramos 43, familias enteras, hombres y mujeres que lo habían perdido todo y estaban reconstruyendo, niños que jugaban entre las piedras antiguas, mientras sus padres reparaban tejados y plantaban huertas en los jardines olvidados. Hollow's End había vuelto a la vida, y yo me convertí en la hechicera blanca. No sé quién inventó ese nombre, pero se popularizó, quizás por mi cabello plateado, que había cambiado de color aquella noche horrible. Quizás porque sabía usar hierbas medicinales que aprendí en los libros antiguos de la biblioteca del castillo, y la gente pensaba que era magia. Quizás porque a veces, cuando tocaba a alguien herido y rezaba despacio, mejoraban más rápido de lo que debían. No discutía. El miedo mantenía a la gente segura, y si los soldados de Borak Ciudadela me tenían miedo, mejor aún. ¿Alicia? Me giré. Tora, una mujer lobo de cabello rojizo que había llegado hacía 6 meses con 3 hijos y un ojo morado, estaba subiendo las escaleras de la torre. Llevaba a Mircalla en la cadera y sostenía la mano de Mortos. Se despertaron pidiéndote, dijo Tora con una sonrisa cansada. Intenté darles papilla, pero Mortos dice que solo come si mamá canta la canción de la luna.
Bajé rápidamente y tomé a mi hija en mis brazos. Mircalla me miró con esos ojos extraños y hermosos, y mi pecho se oprimió como siempre se oprimía cuando veía el dorado en ella, la marca de él, su presencia en algo tan puro. Mamá fue a ver si había lobos malos afuera, dije despacio, besando su frente. Pero no hay ninguno. Están a salvo. Mortos tiró de mi mano. ¿Cantas, mamá? Canté. Una canción antigua sobre la luna y las estrellas que mi propia madre me cantaba antes de morir. Mi voz resonó suavemente por la torre y sentí a Mircalla relajarse contra mi pecho. Pero a mitad de la segunda estrofa me detuve. Algo andaba mal. El viento había cambiado. Traía un olor que no sentía hacía 18 meses. Cenizas, lluvia fría, y debajo de eso, algo metálico y peligroso. Alfa. Tora, dije, y mi voz salió baja y urgente. Lleva a los niños a la cámara subterránea. Ahora. Ella no preguntó. Tomó a Mortos en brazos y bajó corriendo con Mircalla. Yo tomé mi arco y el carcaj de flechas que siempre mantenía cerca, y volví al borde de la torre. Allí, en la línea de árboles, movimiento. Sombras separándose del bosque. Soldados. 5, no, 7, usando la armadura negra de la Guardia Real de Vorak. Y al frente de ellos, montado en un caballo de guerra gris, estaba él, Lucius. Mi corazón se detuvo. Luego se disparó tan rápido que dolió. El vínculo, que había estado dormido y silencioso durante todo este tiempo, despertó de repente como un animal hambriento. Tiró, gritó, suplicó. Lo ignoré. Había aprendido a hacerlo. Duele, pero era posible. Bajé de la torre y caminé hasta la puerta principal de Hollow's End. Mis rogues ya se estaban posicionando. Gareth, un guerrero viejo con cicatrices de batalla, sostenía un hacha. Lysander, joven pero letal con una espada, estaba a su lado. Otros se dispersaban por las murallas rotas, armados con lo que teníamos: arcos, lanzas, cuchillos. Nadie ataca primero, dije en voz alta lo suficiente para que todos oyeran. Pero si intentan entrar, defiendan. Lucius desmontó a unos 20 metros de la puerta. Se movió con la gracia peligrosa de un depredador, e incluso de lejos podía ver que había cambiado. Estaba más delgado, más duro. El cabello negro era más largo, atado holgadamente detrás de la nuca. Y los ojos, sus ojos parecían cristal roto, dorados, pero sin vida, sin alma. Se detuvo, estudiándome. Yo sabía que no me reconocía. ¿Cómo podría? Mi cabello era plateado ahora, no castaño. Mi cuerpo había cambiado, endurecido. Usaba ropa de cuero y lana oscura, no vestidos de seda. Yo era otra persona. ¿Tú lideras a estos rogues?, preguntó. Su voz era la misma, profunda, autoritaria, y escucharla de nuevo después de tanto tiempo me hizo temblar por dentro, aunque nada de eso se mostrara en mi rostro. Lidero, respondí, y este territorio está bajo mi protección. Vuelve a tu castillo, rey Lucius. Algo cruzó sus ojos cuando dije el nombre. Confusión. Pero fue demasiado rápido para interpretar. Estoy cazando criminales que atacaron una de mis patrullas, dijo. Los rastros llevan hasta aquí. Mentira. Yo sabía que era mentira porque nosotros no habíamos atacado a nadie. Nosotros solo queríamos que nos dejaran en paz. No hay criminales aquí, dije. Solo personas tratando de sobrevivir. Vete. Dio un paso adelante. Sus soldados se movieron también, manos en las armas. ¿Me estás dando órdenes?, preguntó, y había algo peligroso en su voz ahora. ¿Sabes con quién estás hablando? Sé exactamente con quién estoy hablando, dije, y dejé que un poco de veneno entrara en mis palabras. Un rey que abandonó a su pueblo, que gobierna con miedo, que se casó con una víbora y dejó que ella lo convirtiera en títere. Vi la rabia encenderse en sus ojos. Bien, con la rabia sabía lidiar. La rabia mantenía la distancia. Pero entonces sucedió algo inesperado. El viento cambió de nuevo, soplando de mí hacia él, y Lucius se detuvo a mitad del paso. Se congeló completamente. Vi sus fosas nasales ensancharse, respirando hondo, probando el aire, probando mi olor, madreselva y tinta antigua. Por un segundo, solo un segundo, vi algo cambiar en su rostro. Reconocimiento. No consciente, sino profundo, instintivo.
Su lobo, sabiendo algo que el hombre no sabía. Tú, comenzó, y había tanta confusión en su voz que casi sentí lástima. Pero luego sacudió la cabeza violentamente, como si estuviera luchando contra un dolor de cabeza terrible. Presionó los dedos en sus sienes. Y cuando me miró de nuevo, el momento había pasado. Los ojos estaban vacíos otra vez. Carmilla. Su maldición era fuerte. Más fuerte de lo que yo imaginaba. «Sal de mi camino», dijo, y comenzó a caminar hacia la puerta. Yo levanté mi arco. Puse una flecha. Apunté directo a su pecho. «Un paso más», dije tranquilamente. «Y disparo. No me importa si eres rey. Aquí no eres nada». Se detuvo. Me miró. Y entonces, para mi absoluto shock, sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que hacía mucho tiempo había olvidado lo que era la felicidad y solo conocía la violencia. «Eres valiente», dijo. «Estúpida, pero valiente. Respeto eso». Se giró hacia los soldados. «Armen el perímetro. Nadie entra o sale. Vamos a acampar aquí esta noche». Mi sangre se heló. «No tienes autoridad aquí». «Tengo autoridad en todo Etelgard», dijo, «incluyendo estas ruinas olvidadas. Y voy a descubrir qué estás escondiendo». Me dio una última mirada larga, y vi algo allí. Curiosidad, atracción, y bajo todo eso, tan enterrado que quizás él mismo no se diera cuenta, reconocimiento. El vínculo cantó entre nosotros, doloroso y desesperado. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su caballo. Bajé el arco, pero no guardé la flecha. Me quedé observando mientras los soldados montaban tiendas, mientras Lucius se quedaba quieto mirando Hollow's End, como si estuviera intentando resolver un rompecabezas imposible. Gareth se acercó a mí. «¿Qué hacemos?» «Esperamos», dije, «y preparamos las trampas». Porque yo sabía, con certeza absoluta, que Lucius no iba a irse simplemente. Iba a investigar, iba a invadir, y cuando lo hiciera, yo estaría lista. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada al lado de la cuna improvisada donde Morthos y Mircalla dormían, observando su respiración suave. Mi mano descansaba sobre la cicatriz en mi espalda, las marcas de garras que nunca habían sanado bien. Afuera, más allá de las murallas, podía sentir a Lucius. El vínculo era una cuerda estirada al límite, vibrando con tensión. Parte de mí quería correr hacia él, sacudirlo, gritarle que era yo, que estos eran sus hijos, que estaba bajo una maldición, pero la parte más fuerte, la parte que había nacido aquella noche de nieve y sangre, sabía la verdad. Él me había abandonado, me había destruido, e incluso si la maldición se rompía, incluso si recordaba, algunas cosas no podían ser perdonadas. Mircalla se movió en el sueño, y yo tarareé despacio la canción de la luna. Mi hija se calmó, y prometí silenciosamente, como había prometido 1000 veces antes. Nadie iba a hacerles daño. Nunca. Ni siquiera su padre. El amanecer trajo niebla densa y olor a problemas. Estaba revisando las trampas de runas que había esparcido por el bosque alrededor de Hollow's End, cuando oí los gritos. Corrí de vuelta, mi arco ya en la mano, y encontré a Lysander sangrando en la puerta. «Entró», jadeó Lysander, sujetándose el hombro donde una garra había rasgado. «El rey». Intenté impedirlo, pero es demasiado rápido, demasiado fuerte. Está buscando algo. Mi sangre hirvió. ¿Dónde? Cerca de la torre este, las ruinas antiguas, exactamente donde estaban las trampas más peligrosas. Corrí. Mi corazón latía desbocado, no de miedo, sino de rabia pura. Él no tenía derecho. No tenía derecho a invadir mi territorio, mi hogar, el lugar donde mis hijos dormían. Encontré a Lucius explorando las cámaras subterráneas cercanas a la torre. Se movía como depredador, investigando cada sombra, cada rincón. Aún usaba esa armadura oscura, pero el yelmo colgaba de su cinturón. El cabello negro caía suelto, e incluso en la penumbra yo veía la tensión en sus hombros. «Sal de aquí», dije, mi voz resonando en las piedras antiguas. «Ahora». Se giró despacio. Me miró con esos ojos de cristal roto. «Hay algo mal en este lugar. Puedo sentirlo. Magia antigua. Secretos. Los únicos secretos aquí son míos», dije, caminando más cerca. «Y tú no tienes permiso para estar aquí». «Soy el rey», dijo, pero había algo extraño en su voz.
Incertidumbre. Tengo permiso en cualquier lugar de Ethelgard. Tu corona no significa nada aquí. Escupí. Eres solo un hombre. Un hombre que invadió mi casa. Dio un paso hacia mí, y yo retrocedí instintivamente. No por miedo, sino porque el vínculo estaba gritando, tirando, suplicando que me acercara. Y yo no podía. No podía ceder. ¿Por qué pareces familiar?, preguntó de repente. La pregunta me pilló desprevenida. Te miro y mi lobo... Él reacciona, pero no puedo recordar por qué. Mi garganta se apretó. Quizás tu lobo sabe algo que elegiste olvidar. Yo no elegí olvidar nada, dijo, y por primera vez oí frustración real en su voz. Hay agujeros en mi memoria, pedazos faltantes. Carmilla dice que es por un ataque que sufrí hace años, pero... Se detuvo. Sacudió la cabeza como si estuviera luchando contra algo. Vi mi oportunidad. Un paso adelante, dije tranquilamente. Solo uno más. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Solo confía en mí. Quizás fue la forma en que lo dije. Quizás fue algo en el tono de mi voz que tocó una memoria enterrada. Pero Lucius dio el paso y pisó directo la trampa de runas. La magia se activó instantáneamente. Líneas de luz plateada explotaron del suelo, formando un círculo a su alrededor. Vi el momento exacto en que lo sintió. Su poder alfa, esa fuerza brutal que siempre emanaba de él como calor de una hoguera, simplemente desapareció, neutralizado. Se tambaleó, sorprendido. Intentó moverse, pero las runas lo mantenían atrapado. No físicamente, no con cadenas, sino con magia pura. Metal estelar transformado en símbolos antiguos que yo había pasado meses aprendiendo a dibujar. ¿Qué hiciste?, exigió, y por primera vez oí algo cercano al miedo en su voz. Igualé el campo de juego, dije. Tomé cadenas de metal estelar que había escondido en las sombras, preparadas exactamente para este momento. No porque planeara capturarlo, sino porque alguna parte de mí siempre supo que él vendría, que esta confrontación era inevitable. No puedes apresarme, dijo, luchando contra las runas, pero sin sus poderes de alfa, era solo un hombre, fuerte, entrenado, peligroso, pero aún así solo un hombre. Puedo, dije, y lo haré. Trabajé rápido. Enrollé las cadenas alrededor de sus muñecas, de sus tobillos. El metal frío contra su piel hizo un sonido que me dio escalofríos. Él luchó, pero yo era buena en esto. Había practicado, me había preparado. ¿Por qué?, preguntó cuando terminé, y había rabia genuina en sus ojos ahora. ¿Qué quieres? Tantas cosas. Respuestas, venganza, comprensión. Un viaje en el tiempo hasta aquella noche en el baile de la luna negra, para poder detenerlo todo antes de que comenzara. Pero lo que dije fue justicia. Lo arrastré a través de las ruinas. Intentó resistirse, pero sin sus poderes. Yo tenía la ventaja del terreno. Conocía cada piedra, cada agujero, cada camino secreto. Lo llevé a mi cabaña, el lugar más fortificado de Hollow's End. La cabaña no era mucho. Una sala principal con chimenea, una mesa tosca, estantes con hierbas y libros que yo había salvado a lo largo de los meses. Una puerta que llevaba a la habitación donde dormían los bebés, custodiada por Tora. Encadené a Lucius a una viga de soporte en el centro de la sala. Las cadenas eran lo suficientemente largas para que se moviera un poco, se sentara, pero no lo suficiente para alcanzar nada útil. Me observó con esos ojos dorados vacíos, y me forcé a mirarlo de vuelta sin flaquear. Mis soldados vendrán a buscarme, dijo. Que vengan, respondí. Nunca te encontrarán. Estas ruinas tienen túneles y pasajes que ni te imaginas. Hice una hoguera. Puse agua a hervir. Actué como si apresar a un rey fuera algo que hacía todos los días, pero mis manos temblaban ligeramente, y yo sabía que él lo veía. ¿Vas a matarme?, preguntó después de un largo silencio. Lo miré. Realmente lo miré. Vi al hombre que me había amado, que había sostenido mi rostro entre sus manos y prometido que nunca me abandonaría. Vi al hombre que me había destrozado, que me había llamado criatura y desgarrado mi espalda. Y vi al hombre que estaba delante de mí ahora, vacío, perdido, controlado por magia que ni siquiera sabía que existía. Aún estoy decidiendo, dije honestamente. Las horas pasaron.
Me moví por la cabaña, organizando cosas, revisando las hierbas, cualquier cosa para no tener que mirarlo. Pero lo sentía. Sentía el peso de su mirada siguiéndome. Sentía el vínculo tirando, pulsando, doliendo. No eres solo una líder rogue, dijo eventualmente. Su voz había cambiado, más suave, curiosa. Tienes educación. Lo veo en los libros, en la forma en que te mueves. No respondí. Y hay algo en ti, continuó. Algo que mi lobo reconoce. Como si fueras importante, como si debiera recordar. Mi control casi se rompió. Casi me giré y grité. Deberías recordar mi nombre, mi rostro, la forma en que me besaste bajo las estrellas y prometiste eternidad. Pero no grité. Solo continué revolviendo las hierbas. Carmilla, dije en su lugar, manteniendo mi voz neutral. Tu esposa. ¿La amas? Silencio. Luego, no lo sé. Me giré para encararlo. ¿Cómo que no lo sabes? Pareció luchar por encontrar palabras. Sé que debería. Es mi esposa. Es hermosa, poderosa. Pero cuando la miro, no siento nada. Es como mirar una estatua. ¿Y ella lo sabe? Dice que es normal, respondió. Que el amor en matrimonios reales tarda en crecer. Que con el tiempo, sentiré. Quise reír. O llorar. Quizás ambos. Eres un idiota, dije. Él parpadeó sorprendido. Probablemente nadie le hablaba así hacía años. Ella te está usando, continué. Controlándote. Y eres tan ciego que ni siquiera te das cuenta. ¿Cómo lo sabes? Exigió. Tú no me conoces. No sabes nada sobre mi vida. Lo sé todo. Quise gritar. Sé cómo hueles cuando te despiertas por la mañana. Sé que tienes una cicatriz en el hombro derecho de cuando luchaste contra un oso a los 16 años. Sé que odias el vino demasiado dulce y que tienes pesadillas sobre tu padre. Pero lo que dije fue, lo veo en tus ojos. Están muertos. Estás muerto por dentro. Algo cruzó su rostro. Dolor. Reconocimiento. Las cadenas tintinearon cuando se movió, intentando ponerse más cómodo. Sus muñecas se estaban poniendo rojas donde el metal presionaba. Estás herido, dije antes de poder impedirlo. Estoy encadenado, respondió secamente. Claro que estoy herido. Tomé un paño y un poco de ungüento que había hecho con aloe y manzanilla. Me acerqué con cuidado, como acercándome a un animal salvaje. Cuando me arrodillé frente a él, vi sus músculos tensarse. Estate quieto, murmuré. Tomé su muñeca. Destrabé la cadena solo lo suficiente para tratar la piel herida. Apliqué el ungüento con dedos suaves, intentando ignorar el calor de su piel, el olor a cenizas y lluvia que emanaba de él. El vínculo explotó. No había otra palabra para describirlo. En el momento en que mi piel tocó la suya, sentí como si 1000 campanas hubieran sonado al mismo tiempo dentro de mi pecho, como si cada célula de mi cuerpo despertara gritando, sí, sí, este es el único. Y por la forma en que Lucius jadeó, él también lo sintió. Sus ojos se abrieron de par en par. Se fijaron en mi rostro. ¿Qué fue eso? Nada. Mentí, apartando mi mano demasiado rápido. Pero ya era tarde. Había visto, sentido, y ahora me estaba mirando con una intensidad que me hacía querer correr. No fue nada, dijo despacio. Fue algo fuerte. Me levanté, poniendo distancia entre nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. ¿Lo sentiste?, insistió, y había una urgencia nueva en su voz. Di la verdad. ¿Qué eres para mí? Nada, dije, y la mentira quemó mi garganta como ácido. Tú no eres nada para mí. Pero mis ojos me traicionaron. Sentí lágrimas ardiendo, y parpadeé con fuerza para ahuyentarlas. No iba a llorar. No delante de él. Lo vio. Claro que lo vio. Estás mintiendo, dijo suavemente. Fue en ese momento que lo oí. Un llanto proveniente de la habitación de al lado. Agudo, insistente, inconfundible. Muertos. Me congelé. Mi sangre se heló en mis venas. Lucius se quedó inmóvil también, pero no de miedo, de atención pura. Su cabeza giró en dirección al sonido, y vi algo suceder en su rostro. Confusión, curiosidad, y luego algo más profundo, más instintivo. Reconocimiento. Hay un niño aquí, dijo. No era una pregunta. No respondí. No podía. Mi garganta se había cerrado completamente.
El llanto continuó. Mortos tenía hambre, probablemente. O estaba asustado porque sentía mi angustia a través del vínculo que las madres tienen con sus hijos. «Déjame ver», dijo Lucius, y su voz había cambiado completamente. No era una orden. Era casi una súplica. «Por favor». «No. Por favor», repitió, y había algo rompiéndose en él. Algo desmoronándose. «Yo necesito... no sé por qué, pero necesito». Me quedé allí parada, dividida entre el instinto materno protector y algo más profundo que no podía nombrar. El llanto de Mortos se hizo más fuerte, y entonces oí a Mircala también, su voz más suave uniéndose a la de su hermano. Mis bebés, mi mundo entero, y su padre, encadenado a metros de distancia, suplicando verlo sin saber por qué. Tomé una decisión, quizás estúpida, quizás necesaria. Fui a la habitación. Tora estaba allí, meciendo a los gemelos, intentando calmarlos. «Está todo bien», dije despacio. «Dámelos». Ella dudó, mirando hacia la puerta donde Lucius esperaba. «Elicia». «Lo sé», dije, «pero necesito hacer esto». Tomé a Mortos y Mircalla, uno en cada brazo. Se calmaron inmediatamente, reconociendo mi olor, mi toque. Mortos bostezó, mostrando encías minúsculas. Mircalla me miró con esos ojos imposibles, uno violeta, uno dorado. Respiré hondo, y entonces volví a la sala principal. Lucius me vio y se congeló. Sus ojos se fijaron en los bebés en mis brazos, y vi el momento exacto en que su mundo se puso patas arriba. El silencio que se apoderó de la cabaña era tan denso que podía oír mi propio corazón latiendo. Lucius estaba completamente inmóvil, las cadenas olvidadas, los ojos fijos en los bebés en mis brazos como si estuviera viendo un milagro y una catástrofe al mismo tiempo. «Gemelos», susurró. La palabra salió ronca, quebrada. No respondí. Solo me quedé allí, sosteniendo a Mortos y Mircalla contra mi pecho, mi cuerpo instintivamente posicionado para protegerlos si fuera necesario. Pero Lucius no se movió para atacar. Solo miraba, y había algo tan vulnerable en su expresión que dolía verlo. «¿Cuántos meses?», preguntó. 18, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Vi cómo hacía las cuentas mentalmente. Vi el momento en que entendió la línea de tiempo. Vi cómo la confusión se profundizaba. «Ellos tienen sangre alfa», dijo despacio, como si estuviera probando las palabras. «Puedo sentirlo. Incluso sin mis poderes, puedo sentirlo». «Lo son», confirmé. No tenía sentido mentir ahora. Su padre comenzó. Luego se detuvo. Me miró. Realmente me miró. Y por primera vez desde que había llegado a Hollow's End, vi claridad genuina en esos ojos dorados. ¿El padre de ellos está aquí? ¿Es alguien de tu gente? Quise reír. Era tan absurdo, tan dolorosamente absurdo. «No», dije. «El padre de ellos no está aquí. Mentira técnica. Estaba justo allí, a metros de distancia, mirándome sin tener idea». Mortos comenzó a moverse, sus manitas pequeñas agarrando mi blusa. Tenía hambre. Miré a Lucius, luego a la habitación. «Necesito alimentarlos», dije. «Espera», dijo rápidamente. «Por favor, solo déjame mirar un poco más». Había algo tan desesperado en la petición que me detuve. Nos quedamos allí, yo de pie con mis hijos, él encadenado y observando como si estuviera intentando memorizar cada detalle. «El niño», dijo. «¿Cuál es su nombre?». Dudé. «Mortos». «Nombre de guerrero», murmuró. Luego miró a Mircalla. «¿Y ella?». Mircalla. Cuando vio su rostro correctamente, cuando vio sus ojos, dejó de respirar. Literalmente. Vi su pecho congelarse, sus ojos abrirse de par en par. Sus ojos... comenzó. «Heterocromía», dije rápidamente. «Es raro, pero sucede». Pero ambos sabíamos que no era solo heterocromía. Era un ojo violeta como el mío, un ojo dorado como el suyo. Lucius estaba temblando. Las cadenas tintineaban con el movimiento. Cerró los ojos con fuerza, y vi dolor atravesar su rostro. Dolor físico y real, como si algo dentro de su cabeza estuviera siendo desgarrado. «Te conozco», dijo, y su voz estaba tensa, forzada. «Sé que te conozco, pero no puedo recordar». «No lo intentes», dije, y había más gentileza en mi voz de la que pretendía. «Solo lo empeorará».
¿Cómo lo sabes? Porque lo sé, dije simplemente. Mircalla eligió este momento para extender su manita en dirección a Lucius. Hacía esto a veces, alcanzaba el aire como si estuviera intentando tocar algo invisible, pero esta vez era diferente. Estaba alcanzando específicamente hacia él. No, dije automáticamente, apartándola un poco, pero Mircalla gimió, no un llanto de dolor o hambre, sino de frustración. Quería a su padre, incluso sin saber quién era. Lucius lo vio, y algo en él se rompió. Por favor, dijo, y ahora estaba claramente suplicando. Por favor, déjame solo tocar, solo una vez. Prometo que no les haré daño. Cada instinto materno en mí gritaba no. No lo dejes acercarse, no arriesgues. Recuerda lo que hizo, recuerda las garras desgarrando tu espalda, la sangre, el dolor. Pero lo miré, realmente lo miré, y vi que este hombre no era aquel hombre. Este estaba roto de manera diferente. Este estaba luchando contra cadenas que yo no podía ver, contra magia que lo aprisionaba más firmemente que el metal estelar alrededor de sus muñecas. Y vi en sus ojos algo que reconocía: dolor. El mismo dolor que yo cargaba. Tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Caminé hacia él. Cada paso parecía equivocado y correcto al mismo tiempo. Cuando estuve lo suficientemente cerca para sentir el calor emanando de él, me arrodillé, despacio, cuidadosamente. Si les haces daño, dije despacio, y dejé que toda la amenaza del mundo entrara en mi voz. Te mato. No importa quién seas, no importa lo que pase después, te mataré. Entiendo, dijo, y le creí. Tomé la mano derecha de Mortos, tan pequeña que cabía en mi palma. Luego tomé la mano izquierda de Lucius, la que estaba más cerca. Su piel estaba caliente, las cadenas frías entre nosotros. Puse la manita de mi hijo en la mano de su padre. Lo que sucedió a continuación fue imposible de describir completamente. La magia explotó. No visualmente, no con luz o sonido, pero lo sentí. Ondas de poder puro irradiando del punto de contacto, barriendo a través del ambiente como un tsunami invisible. Las runas en el suelo se encendieron solas. Las hierbas en los estantes temblaron. La chimenea crepitó violentamente. Y Lucius gritó. No de dolor físico, de algo mucho peor. Recuerdos. Vi en sus ojos cuando llegaron. Flashbacks violentos, brutales, destrozando la barrera que Carmilla había construido alrededor de su mente. Vi el baile de la luna negra reflejado en sus pupilas. Vi el veneno. Vi el rostro de Carmilla recitando el hechizo. Me vi a mí misma, usando aquel vestido de seda marfil, sonriéndole con amor en los ojos. Y luego vi el momento en que él me atacó. Vi a través de sus ojos el horror, la confusión, la forma en que la magia había distorsionado su percepción, convirtiéndome en monstruo a sus ojos. Lágrimas escurrieron por su rostro. Lágrimas reales, cálidas, desesperadas. Elicia, susurró, y mi nombre en su boca después de 18 meses de silencio me destruyó. Elicia, ¿qué hice? Dioses antiguos, ¿qué hice? Aparté a Mortos rápidamente, protegiéndolo contra mi pecho. Lucius no se resistió. Estaba demasiado roto para resistir. ¿Recuerdas?, dije. No era pregunta. Recuerdo todo, dijo, y sollozó. Un rey alfa, sollozando como un niño. El baile, el veneno, Carmilla. Yo te lastimé, te desgarré, te eché. Sí, dije. Mi propia voz estaba temblorosa ahora. Lo hiciste. Y estabas embarazada, continuó, mirando a los bebés. Estabas cargando a nuestros hijos y yo. No pudo terminar. Se inclinó hacia adelante lo máximo que las cadenas le permitían y aulló. Un sonido de pura agonía que resonó por las paredes de piedra. Mircalla comenzó a llorar, asustada por el ruido. Mortos también. Me levanté rápidamente, meciéndolos, susurrando palabras suaves. «Shh, está todo bien. Mamá está aquí. Están a salvo». Cuando se calmaron miré a Lucius. Se había recompuesto un poco, pero las lágrimas aún marcaban su rostro. Me miró con tal arrepentimiento que casi no pude sostener la mirada. «Elicia», dijo. Yo nunca quise. La magia. Ella distorsionó todo. Te miré y vi un monstruo. Sentí asco, miedo, pero no era real. Nada de eso era real.
Lo sé, dije tranquilamente. Siempre supe que fue Carmila. Pero aún así lo hice, dijo. Maldición o no, fueron mis manos las que te lastimaron. Mis garras, mis palabras, lo fueron. ¿Cómo puedes mirarme así?, preguntó, y había genuina confusión en su voz. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Yo te destruí nuestra vida. Porque tuve 18 meses para procesar, dije. 18 meses para pasar de víctima destruida a sobreviviente. A madre, a líder. Lloré, grité, quise morir, pero los tenía a ellos creciendo dentro de mí, y me dieron razón para seguir. Lucius miró a los bebés, y vi amor absoluto en sus ojos. Amor instantáneo, total, incondicional. Son perfectos, susurró. Lo son, concordé. ¿Puedo...? Tragó saliva. ¿Puedo ser parte de sus vidas? ¿De alguna forma? Sé que no merezco. Sé que tienes todo el derecho de odiarme, de nunca más dejarme cerca. Pero son mis hijos, mis herederos. Y yo quiero conocerlos. Quiero ser su padre. Lo miré por un largo momento. Al hombre que me había amado, que me había destruido, que ahora suplicaba por una oportunidad. No lo sé, dije honestamente. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. Lo entiendo, dijo. E incluso si la maldición está rota ahora, Carmilla todavía existe, continué. Baltazar todavía existe. Intentarán de nuevo. Lo sé, dijo, y vi determinación endurecer su rostro. Y voy a acabar con ellos. ¿Cómo?, desafié. Estás encadenado en mi cabaña. Tus soldados te buscan. Tu esposa probablemente ya sabe que algo anda mal. Entonces suéltame, dijo. Suéltame, y vuelvo a Vorak Ciudadela. Finjo que nada cambió. Y cuando llegue el momento adecuado, destruyo a los Stryrix de adentro hacia afuera. ¿Y si Carmilla te embruja de nuevo? No podrá, dijo con certeza. La maldición solo funcionó porque no sabía que existía. Ahora lo sé. Ahora estoy vigilante. Y además, miró a Mortos y Mircalla. Además, ahora tengo razón para luchar. Antes, yo era un rey vacío gobernando por obligación. Ahora soy un padre que necesita proteger a sus hijos. Y no hay magia en el mundo lo suficientemente fuerte para superar eso. Quise creerle. Dioses, cómo quería. Pero el miedo todavía apretaba mi pecho. Elicia, dijo suavemente. Mírame. Lo miré. Te amo, dijo. Siempre lo hice. Incluso cuando no podía recordar tu nombre, tu rostro. Algo en mí sabía que eras importante, que eras todo. Y ahora que recuerdo, ahora que sé lo que perdí, lo que casi destruí, pasaré el resto de mi vida demostrando que te merezco, demostrando que los merezco a ellos. Una lágrima corrió por mi rostro. Luego otra. Me lastimaste, dije. Más que nada en la vida. Lo sé. Y no va a ser simple. Continué. No voy a simplemente perdonar y olvidar. No voy a volver corriendo a tus brazos y fingir que nada pasó. Lo sé, repitió. Y no estoy pidiendo eso. Solo estoy pidiendo una oportunidad. Para luchar por nuestros hijos. Para luchar por ti. Por lo que aún podemos ser. Me quedé en silencio por un largo tiempo. Meciendo a los bebés. Pensando. Sopesando. Finalmente dije. Si te suelto, vuelves a Vorak Ciudadela. Continúas fingiendo. Y cuando tengas la certeza absoluta de que puedes destruir a los Stryrix sin poner en peligro a mis hijos, me avisas. Hasta entonces, ellos se quedan aquí, conmigo, seguros. De acuerdo, dijo inmediatamente. Y Lucius, añadí, mi voz endureciéndose. Si fallas, si Carmilla te controla de nuevo, si pones a Mortos y Mircalla en peligro de cualquier forma, yo desaparezco. Los llevo a donde nunca los encontrarás. Y nunca más los volverás a ver. ¿Entendido? Tragó saliva. Asintió. Entendido. Puse a los bebés cuidadosamente en la cuna en la habitación de al lado, pidiendo a Tora que los vigilara. Luego volví y comencé a destrabar las cadenas. Cuando Lucius estuvo libre, no se movió inmediatamente. Solo se frotó las muñecas heridas observándome. Gracias, dijo despacio. No me agradezcas todavía, dije. Tienes mucho trabajo por delante. Se levantó despacio, y por primera vez en 18 meses,
Estuvimos frente a frente sin barreras entre nosotros, sin cadenas, sin mentiras, solo dos personas rotas intentando juntar los pedazos. Lucius levantó la mano despacio, dándome tiempo para retroceder si quería. Cuando no retrocedí, tocó mi rostro suavemente. Sus dedos rozaron mi mejilla, y el vínculo cantó tan fuerte que dolió. «Voy a arreglar esto», prometió. «De alguna forma. Lo haré». Luego se dio la vuelta y salió de la cabaña, de vuelta al papel de rey soberano de hierro, que todos esperaban que fuera. Y yo me quedé allí, sola nuevamente, preguntándome si acababa de cometer el mayor error de mi vida, o si, quizás, acababa de dar el primer paso hacia algo parecido a la curación. 3 días. Fue el tiempo que tardó mi mundo en desmoronarse de nuevo. Lucius había regresado a Vorak Ciudadela como planeamos. Sus soldados lo encontraron vagando por el bosque, alegando que se había perdido persiguiendo a un rogue. Historia débil, pero nadie se atrevía a cuestionar al rey. Lo observé partir aquella mañana, montando el caballo gris, girando solo una vez para mirar en dirección a Hollow's End, en dirección a sus hijos. Después de eso, silencio. Ninguna noticia, ninguna señal. Intenté volver a la rutina, cuidar de Mortos y Mircalla, liderar a mi gente, verificar las defensas, pero algo andaba mal. Podía sentirlo. Una presión en el aire, como antes de una tormenta. En la tercera noche, me desperté con Mircalla llorando. No un llanto normal de bebé, un llanto de puro terror. Corrí a la cuna y la tomé en mis brazos. Estaba caliente, febril, temblando. Sus ojos, esos ojos imposibles, estaban abiertos de par en par fijos en algo que yo no podía ver. «Shh, mamá está aquí», susurré meciéndola. Pero ella no se calmaba. Y entonces Mortos comenzó también, aullando como un lobito asustado. Fue cuando sentí una presencia, magia, negra, podrida, acercándose como plaga. Corrí a la ventana y miré hacia afuera. El cielo sobre Hollow's End estaba cambiando. Nubes oscuras se formaban en espiral, pero no eran nubes naturales. Eran sombras vivas, moviéndose con propósito. Y en medio de ellas, relámpagos rojos cortaban el aire. «Thora», grité. «¡Despierta a todos! ¡Estamos bajo ataque!». Ella apareció corriendo, los ojos abiertos de miedo. «¿Qué está pasando?». «Los Stryrix», dije, y mi voz salió tensa. «Nos encontraron». Le entregué los bebés. «Llévalos a los túneles subterráneos. Ahora. No salgas de allí hasta que yo vaya a buscarte. No importa lo que oigas». «Elicia, vete», bramé. Ella obedeció, corriendo con Mortos y Mircalla en brazos. Yo tomé mi arco, mi carcaj lleno de flechas encantadas que había preparado para exactamente este momento. Me puse mi abrigo de cuero reforzado y salí. Hollow's End estaba en caos. Mi gente corría en todas direcciones, tomando armas, reuniendo a los niños, intentando organizarse. Gareth estaba gritando órdenes, posicionando a nuestros mejores guerreros en las murallas. Pero cuando miré más allá de las puertas, supe que estábamos en problemas. Un ejército, no de soldados, sino de sombras. Criaturas hechas de humo negro y odio puro, con ojos rojos brillando en la oscuridad. Decenas de ellas, quizás cientos. Y al frente, montada en algo que parecía un caballo pero tenía demasiados ojos y dientes demasiado afilados, estaba Carmilla Stryrix. Estaba diferente, más pálida, si es que eso era posible. Venas negras corrían bajo su piel como telarañas. Sus ojos eran completamente rojos ahora, sin blanco, sin iris, solo rojo. Y a su lado, High Lord Baltasar. Él sonreía. Elicia Silander. La voz de Carmilla resonó, amplificada por magia. La escriba que pensó que podía robar lo que era mío. «Yo no robé nada», grité de vuelta. «Él nunca fue tuyo». «Es mi marido», gritó, y las criaturas de sombra aullaron en respuesta. «Mi rey, mi poder. Y tú lo contaminaste con tus mentiras, con tu magia sucia». «La única magia sucia aquí es la tuya», respondí. Carmilla soltó una sonrisa terrible. «¿Crees que él se preocupa por ti? ¿Que se preocupa por los bastardos que llevas? Está en Vorak Ciudadela ahora mismo, en nuestra habitación, en nuestra cama, jurando que nunca más volverá a pensar en ti». Las palabras eran veneno,
pero no dejé que se notara. Si eso fuera cierto, no estarías aquí. Algo cruzó su rostro. Rabia y miedo. Ella sabía que Lucius había recuperado las memorias. Sabía que estaba perdiendo el control. Por eso había venido con un ejército. «Entrega a los niños», dijo Baltasar tranquilamente. «Los herederos Vorak pertenecen al reino, no a una rogue sin lobo escondida en las ruinas». «Nunca», dije. «Entonces vamos a tomarlos de sus cadáveres», dijo Carmilla, y alzó las manos. Las criaturas de sombra atacaron. Fue violencia instantánea. Atravesaron las puertas como agua negra, escalaron las murallas, se materializaron dentro de Hollow's End. Mi gente luchó. Gareth cortó 3 con su hacha antes de darse cuenta de que se reformaban después de cada golpe. Lysander usó fuego, y eso funcionó mejor, pero no lo suficiente. Yo disparé flecha tras flecha. Cada una había sido empapada en agua de manantial bendita y sangre de mi propio corazón. Cuando golpeaban a las criaturas, explotaban en cenizas y no se reformaban. Pero había muchas, tantas. «Retrocedan al centro», grité. «Formen círculo alrededor de las familias». Luchamos con todo lo que teníamos. La sangre manchó la nieve. Gritos llenaron el aire. Perdí la cuenta de cuántas flechas disparé, cuántas criaturas destruí. Y entonces Carmilla descendió del caballo monstruoso y caminó directamente hacia mí. «Me robaste mi vida», dijo, y magia crepitaba a su alrededor. «Así que voy a robar la tuya». Atacó con un hechizo que parecía rayos rojos. Esquivé, rodé, me levanté ya disparando. Mi flecha pasó a centímetros de su rostro. Ella se rió. «¿Crees que puedes vencerme? Soy bruja de sangre de 3 generaciones. Mi magia fue forjada en sacrificios y dolor. Y la mía fue forjada en amor», dije, y saqué la daga de obsidiana que llevaba en el cinturón. «Por mis hijos. Y el amor es siempre más fuerte que el odio». Luchamos. Ella con magia, yo con velocidad y determinación. Cada ataque de ella lo bloqueaba o desviaba. Cada embestida mía ella la repelía con barreras de energía. Estábamos equilibradas. Hasta que oí el sonido. Un aullido. Profundo. Poderoso. Furioso. Viniendo del bosque más allá de Hollow's End. Carmilla lo oyó también. Se congeló. Y por primera vez vi miedo genuino en su rostro. «No», susurró. «No, él no puede». Pero podía. Lucius Vorak explotó desde la línea de árboles transformado. No completamente en lobo, sino en esa forma intermedia que solo los alfas más poderosos lograban. Mitad hombre, mitad bestia. Todo furia. Había rastreado la magia. Había sentido el peligro. Y había venido. No solo. Detrás de él, soldados de la Guardia Real. Pero no todos. Solo aquellos que Lucius sabía que eran leales a él, no a Baltasar. 20 hombres, quizás, contra un ejército de sombras. Pero a Lucius no parecía importarle los números. Fue directo hacia Baltasar. «Envenenaste mi mente», rugió Lucius, y su voz era bestial, terrible. «Envenenaste mi reino, y casi me haces destruir la única cosa que importa». Baltasar intentó usar magia, pero Lucius fue demasiado rápido. Garras encontraron carne. La sangre brotó. Baltasar gritó. Carmilla vio a su padre siendo atacado y corrió para ayudarlo, olvidándose de mí por un segundo crucial. Fue todo lo que necesité. Corrí, salté, y enterré la daga de obsidiana entre sus omóplatos. Carmilla arqueó la espalda, boca abierta en shock silencioso. La daga brilló, magia antigua reaccionando con magia negra. Venas negras bajo su piel comenzaron a agrietarse, a quemarse. «Imposible», jadeó. «Tú no tienes poder, eres sin lobo, pero tengo algo que tú nunca tuviste», dije en su oído. «Razón para luchar». Torcí la daga. Carmilla gritó, y fue un sonido que hizo temblar el propio aire. Las criaturas de sombra comenzaron a disolverse, la magia que las mantenía vivas deshaciéndose con la muerte de la creadora. Ella cayó. Se desplomó en la nieve, sangre negra esparciéndose a su alrededor. Sus ojos rojos me encontraron una última vez. «Él nunca te perdonará», susurró. «Por ser débil, por no ser suficiente. No necesito su perdón», dije. «Solo necesito proteger a mis hijos». Y entonces la luz se fue de sus ojos. Carmilla Stririx estaba muerta. Me giré y vi a Lucius aún luchando con Baltasar.
El viejo lord estaba herido, sangrando, pero intentaba huir. Intentaba alcanzar algo, un portal quizás, una ruta de escape. «Lucius», grité, «no lo mates, necesitamos respuestas». Lucius dudó, y Baltasar aprovechó. Lanzó un hechizo de fuga, y humo negro lo envolvió. Cuando el humo se disipó, él había desaparecido, pero el ejército de sombras también. Con Carmilla muerta y Baltasar huyendo, la magia se deshizo. Las criaturas se volvieron cenizas. El cielo comenzó a clarear. Silencio cayó sobre Hollow's End, un silencio pesado, cargado de alivio y horror. Lucius se transformó de vuelta, volviendo a la forma humana. Estaba cubierto de sangre, jadeando, pero sus ojos me buscaron inmediatamente. «Elicia», dijo. «¿Estás bien?» «Estoy», respondí. «Los bebés». «Vete», dijo. «Ve a buscarlos». Corrí a los túneles subterráneos. Tora estaba allí, sosteniendo a Mortos y Mircalla, ambos llorando pero vivos, enteros. Tomé a mis hijos en mis brazos y lloré. Lloré de alivio, de agotamiento, de todo. Cuando subí de nuevo, Lucius estaba esperando. Sus ojos se fijaron en los bebés, y algo en él se ablandó completamente. «¿Están bien?», preguntó suavemente. «Están», dije. No preguntó si podía sostenerlos. Solo se quedó allí, mirando, como si tuviera miedo de acercarse demasiado, como si creyera que no merecía. «Baltasar escapó», dije. «Lo sé», dijo Lucius endureciéndose de nuevo. «Pero no irá lejos. Voy a cazarlo, voy a encontrarlo, y cuando lo encuentre, el abismo del silencio», dije. «Es donde los criminales de la peor especie son exiliados, sin retorno, sin posibilidad de vuelta». «Exactamente», asintió. Nos miramos el uno al otro por encima de las cabezas de nuestros hijos. Había tanto que decir, tanto que procesar, pero también había tiempo. Por primera vez en 18 meses, había tiempo. «Ven conmigo», dijo Lucius de repente. «Vuelve a Vorak Ciudadela, tú y los bebés, donde es seguro». «Hollow's End es seguro», dije. «No como el castillo», insistió. «Con guardias, con murallas». «Lucius», lo interrumpí. «No voy a volver. No todavía. No así». Vi el dolor en su rostro, pero asintió. «Entiendo. Pero ¿puedo visitarlos? ¿Regularmente?» Miré a Mortos y Mircalla, mis bebés que merecían conocer a su padre, que merecían tener a ambos padres, si era posible. «Puedes», dije finalmente, «pero despacio, paso a paso». «Paso a paso», repitió, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Y en ese momento, con el amanecer irrumpiendo sobre Hollow's End, con nuestros hijos en mis brazos y el hombre que amé a mi lado, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo: esperanza. 6 meses después, estaba en el balcón de la cabaña, observando a Lucius jugar con Mortos en la nieve. Mi hijo, que ahora tenía 2 años, reía mientras su padre lo alzaba en el aire y hacía sonidos de rugido. Mircalla estaba en mi regazo, señalando a su hermano y dando palmaditas. Mucho había cambiado en estos 6 meses. Baltasar Stririx había sido encontrado escondido en una fortaleza abandonada en la frontera norte. Lucius personalmente lo capturó y lo llevó a juicio público. El Alto Consejo, finalmente libre de la influencia de los Stririx, votó unánimemente por el exilio perpetuo al abismo del silencio, un lugar de donde nadie jamás regresaba, un vacío entre mundos donde el tiempo no existía y las memorias se disolvían lentamente hasta no quedar nada. Carmilla fue enterrada sin honores, sin ceremonia, solo cenizas arrojadas al viento, y Vorak Ciudadela comenzó a cambiar. Lucius no perdió tiempo. En las primeras semanas tras la muerte de Carmilla, reformuló el consejo entero. Expulsó a aquellos que habían apoyado a Baltasar. Trajo nuevos miembros, más jóvenes, más justos, y luego hizo algo que conmocionó a todo el reino. Perdonó a los rogues. Decreto real. Cualquier lobo exiliado o sin manada podría regresar a sus tierras ancestrales sin castigo. Podrían reconstruir sus vidas. Algunas familias de Hollow's End aceptaron y se fueron. Otras se quedaron, prefiriendo la libertad de las ruinas a la estructura del reino. Yo me quedé. Por ahora. Lucius visitaba cada semana, a veces 2. Nunca venía con las manos vacías.
Traía regalos para los bebés, ropa abrigada, juguetes tallados en madera. Traía suministros para mi gente, alimentos, medicamentos, herramientas. Y traía a sí mismo, paciente, amable, nunca exigiendo nada. En los primeros meses apenas conversábamos. Jugaba con Mortos y Mircalla, me ayudaba con tareas pequeñas, y luego se iba. El vínculo pulsaba entre nosotros, doloroso e insistente, pero yo lo ignoraba. Todavía estaba sanando, todavía estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Pero lentamente, muy lentamente, las cosas cambiaron. Comenzamos a conversar, pequeñas cosas primero, cómo Mortos había comenzado a caminar, cómo Mircalla adoraba cuando yo cantaba, y luego cosas más grandes, el reino, las reformas, las pesadillas que Lucius aún tenía sobre aquella noche. Te veo sangrando, me contó una vez, la voz baja y rota. Todas las noches. Veo mis garras desgarrando tu espalda. Te veo cayendo, y me despierto sin poder respirar. Yo también tengo pesadillas, confesé, pero las mías son diferentes. En las mías, tú vuelves. Vuelves e intentas llevarte a los bebés, y yo no puedo impedirlo. Nunca haría eso, dijo con firmeza. Nunca. Lo sé, dije. Y era verdad. Yo lo sabía. Y hoy, observándolo jugar con nuestro hijo, vi algo que me hizo tomar una decisión. Vi a un padre. No solo a un rey. No solo a un alfa poderoso, sino a un hombre que amaba a sus hijos con cada fibra de su ser, que los protegía, que los hacía reír, y que todavía me miraba, cuando pensaba que yo no estaba viendo, con amor tan profundo que dolía. Lucius, llamé. Él miró, Mortos aún en sus brazos. Ven aquí. Se acercó curioso. Puse a Mircalla en el suelo, dejándola gatear hasta su hermano. Y entonces miré a Lucius. Te perdono, dije. Él se congeló. ¿Qué? Por lo que pasó aquella noche, por las cicatrices, por el dolor. Te perdono. Vi lágrimas llenar sus ojos. Elicia, no fue culpa tuya, continué. La maldición, la magia, Carmilla controlándote. Nada de eso fue culpa tuya. Y yo cargué con esa rabia por mucho tiempo. Pero no quiero más. No sirve a nadie. Ciertamente no sirve a nuestros hijos. No tienes que perdonar, dijo, la voz ronca. No tienes que fingir que todo está bien. No está todo bien, concordé. Y quizás nunca lo esté completamente. Las cicatrices aún están allí. Las memorias aún duelen. Pero puedo elegir seguir adelante. Puedo elegir construir algo nuevo en lugar de vivir en las ruinas de lo que fue destruido. Lucius puso a Mortos en el suelo suavemente. Luego se acercó a mí, despacio, dándome tiempo para retroceder si quería. No retrocedí. Te amo, dijo. Nunca dejé de hacerlo. Incluso cuando no podía recordar tu nombre, mi corazón lo sabía. Y pasaré cada día del resto de mi vida mostrándote que tomaste la decisión correcta al perdonarme. Yo también te amo, dije. Y las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. Porque eran verdad. Yo amaba a este hombre. Siempre lo hice. Pero Lucius, el amor no es suficiente. Necesitamos confianza. Necesitamos tiempo. Lo sé, dijo. Y estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. ¿Y si te pido que esperes para siempre? Él sonrió, una sonrisa triste pero sincera. Entonces esperaré para siempre. Pero seguiré esperando aquí, contigo, con nuestros hijos, si me dejas. Lo miré. Realmente lo miré. Vi las cicatrices que la guerra había dejado en él, la culpa que aún cargaba, la esperanza frágil en sus ojos, y tomé la decisión más aterradora de mi vida. Ven a vivir aquí, dije, en Hollow's End, no como rey visitante, como padre, como compañero, despacio, sin presión, pero aquí. ¿Estás segura?, preguntó, apenas atreviéndose a creerlo. No, admití, pero creo que algunas cosas valen el riesgo. Lucius me atrajo a sus brazos entonces, suavemente, dándome tiempo para resistir. No resistí. Me dejé hundir en el abrazo, sintiendo su calor, el olor a cenizas y lluvia que ahora significaba seguridad en lugar de dolor. El vínculo explotó en alegría pura. Finalmente completo. Mortos y Mircalla, viendo a sus padres abrazados, gatearon hasta nosotros y tiraron de nuestra ropa, queriendo atención.
Lucius rió y los tomó, uno en cada brazo, incluyéndome en el abrazo. Mi familia, murmuró contra mi cabello. Mi familia entera. 3 meses después, regresamos a Vorak Ciudadela, no como escriba y rey, sino como Luna y Alfa, como compañeros. La ceremonia fue simple, sin el lujo excesivo del baile de la luna negra. Solo personas que importaban. Mi gente de Hollow's End, los consejeros leales, amigos verdaderos. Y esta vez, cuando Lucius me presentó al reino, no hubo susurros de desaprobación. Hubo aplausos, porque la historia se había extendido. La hechicera blanca que había salvado al rey, la madre que había protegido a los herederos, la mujer que había enfrentado ejércitos de sombras y vencido. Ya no era la escriba sin lobo. Yo era Luna Elicia Vorak, madre de los futuros herederos, compañera del rey Alfa. Y finalmente, era libre. 5 años después, en una noche clara de luna llena, yo estaba en el balcón del castillo con Lucius. Mortos y Mircalla dormían dentro, ahora con 7 años, fuertes y saludables. ¿Eres feliz?, preguntó Lucius, pasando el brazo alrededor de mi cintura. Miré a las estrellas, al reino que se extendía más allá de las murallas, a la vida que habíamos construido de las cenizas de la destrucción. Lo soy, dije, y era verdad. Las cicatrices aún estaban allí, probablemente siempre lo estarían, pero ya no definían quién era yo. Lucius besó mi cuello suavemente. Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por merecerla, respondí. Dentro del castillo, oí a Mircalla reír en sueños, Mortos murmurando algo sobre dragones. Nuestros hijos, nuestra alegría. Lucius me giró para encararlo. Esos ojos dorados, que una vez habían sido cristal roto, ahora brillaban con vida y amor. ¿Para siempre?, preguntó, haciendo eco de la promesa que había hecho años atrás bajo las estrellas. Para siempre, respondí. Y cuando me besó, con la luna llena atestiguando sobre nosotros, supe que algunas historias, incluso aquellas nacidas de cenizas y dolor, podían tener finales felices. Solo necesitaban coraje para ser reescritas. Gracias por estar aquí y por acompañar una historia más. De verdad espero que te haya gustado. Si quieres, deja tu comentario. Me encanta leer lo que sienten y piensan después de cada episodio. Gracias por el cariño y hasta la próxima historia.